ver, otro tema clave que vale la pena poner sobre la mesa en nuestro país tiene que ver con la corrupción. Es verdad, en este año de gobierno, primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo, pues las acusaciones y además investigaciones por supuestos actos de corrupción han estado sumamente presentes. Pero esto no es nuevo, valgan verdades. Tenemos en el país, tratando de parafrasear el libro de Alberto Quirós, toda una historia de la corrupción, y de este tema vamos a conversar con Marcel Velázquez, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ensayista, crítico, y con Mario Atarama, adjunto de la lucha contra la corrupción de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas noches ante todo para ambos. Y a ver, claro, más allá del tema particular del gobierno del presidente Pedro Castillo, la corrupción siempre presente, siempre como un tema en nuestra sociedad, y este gobierno, por las investigaciones que tiene, pues no ha estado exento de eso. ¿Cuál es el análisis que harían de este primer año en lo que tenemos como sociedad, además, con la corrupción? No sé quién le gustaría empezar. Marcel, por el histórico. Una dimensión que me parece clave es entender que la corrupción termina modelando el Estado. La corrupción termina modelando las conductas de la vida privada, en todo esto que es la microcorrupción, ¿no? Siempre ponemos el reflector en la gran corrupción, en la corrupción del funcionario público, con las grandes empresas, las licitaciones de obras públicas, pero estamos atravesados de cabo a rabo por múltiples microactos de corrupción que están siendo legitimados con nuestra conducta social, y se genera una sensación de impunidad. Y es bien interesante cómo esta idea, que ya Basadre la decía hace décadas, ¿no?, de un Estado patrimonial, no podemos escapar a ello, ¿no? Y lo seguimos viendo gobierno tras gobierno. Y claro, ahora que lo mencionas, ¿no?, la microcorrupción en la cual estamos inmersos, la cual sabemos además cómo funciona dependiendo quiénes seamos y en qué círculo nos desenvolvamos. Me pongo a pensar en algo muy sencillo que quizá a muchos les ha sucedido. Te detiene un policía por X motivos y bueno, y te pide pues la clásica ayuda, ¿no? Y claro, tú haces un análisis simple, económico, que es más barato pagar 50 soles o terminar pagando, no lo sé, 1.000, 1.600 soles. Y el tema es que ya sabemos cómo funciona el sistema. Sí, bueno, las encuestas de Proética señalan año a año que la tolerancia media y la tolerancia, digamos, de la población en general es bastante alta, ¿no?, con la corrupción, ¿no? Son un porcentaje muy menor, alrededor del 30%, rechaza abiertamente la corrupción. Los demás la justifican, especialmente aquella microcorrupción a la que has hecho referencia, ¿no?, el pago de los gastos de facilitación, pequeñas coimas, ¿no? Y también eso tiene que ver con la regulación que hace el Estado, ¿no?, al establecer multas exorbitantes que generan este análisis costo-beneficio entre el pago de la coima y el pago de la multa, ¿no? Es también un análisis mayor que hay que hacer al momento de regular este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cuán conscientes, vuelvo al tema, ¿no?, cuán conscientes somos de los esquemas, de ya cómo están establecidos y cómo funcionan? Me pongo a pensar en lo que me parece en algún momento dijo Marcelo Odebrecht o el propio Jorge Barata, en esto que fue el caso Lavallato, un caso emblemático. Además dijo, bueno, yo no he llegado al Perú a corromper a nadie, vamos, el sistema ya estaba creado, ya funcionaba, ya operaban, había empresas peruanas, lo único que hicimos nosotros fue introducirnos a un sistema ya existente. Así es. Una sociedad como la nuestra, que tiene índices de informalidad tan altos, que tiene una tradición de no respeto a la ley. En el mundo virreinal, por ejemplo, se decía, ¿no?, se acata pero no se cumple, ¿no? Entonces tenemos nosotros estructuras que se han ido solidificando a lo largo de la historia de los gobiernos, en los que tenemos una actitud de desconfianza hacia el Estado y de negación o de no sometimiento, digamos, al imperio abstracto de la ley, ¿no? Todos somos casuísticos, cada quien quiere resolver el asunto de la mejor manera para obtener algún tipo de beneficio o evitar algún tipo de contribución al bien público, como es el pago de impuestos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta tan poca presión tributaria en el país si lo comparamos con el resto de los países de la región?
todos nosotros aceptamos una microcorrupción cuando no, qué sé yo, pensaba yo en ejemplos incluso personales, ¿no? La movilidad de tus hijos. La persona que hace la movilidad de tus hijos no te da boleta. Y si tú le pides boleta, se enoja o considera que eso no debe ser, porque total, estamos hablando de 500 soles al mes, etc. La hija, cuñada del presidente, dijo que recibía 1.500 soles mensuales y ningún congresista le preguntó si giraba boleta. Y por supuesto no lo giraba porque decía que recibía el dinero directo en la mano. Entonces, ese tipo de pequeñas cosas también son parte de este problema mayor, ¿no es cierto? A veces no tenemos que combatir desde allí esa microcorrupción porque además provoca que el interés privado se imponga sobre el bien público, que es el mismo problema que ocurre en la gran corrupción. Y la corrupción, me parece a mí, en el Perú está sometida a la lógica del espectáculo y de la indignación. Y ambas lógicas son perniciosas, porque no combaten el problema de fondo. Nosotros nos indignamos muy fácilmente y creemos que con eso ya está. Pongo en mi cuenta en tweet, estoy indignado contra este corrupto, pena de cárcel, etcétera, pero no pensamos la corrupción. Lo que tenemos que hacer es pensar la corrupción, cómo la corrupción se conecta con otros fenómenos. Por ejemplo, con la desigualdad. Por ejemplo, con la falta de instituciones sólidas en el Estado. El principio de legalidad. Sí, El principio de legalidad, la legalidad entendida como respeto a lo correcto, a lo que hay que hacer correctamente, a ese actuar que tanto ciudadanos como políticos, como funcionarios deben tener, ¿no? Respeto a las reglas, respeto a la legalidad. Y empieza, hay veces, por cosas como no vemos, ¿no? Como el pago de tributos, el reconocimiento de los derechos laborales de la persona que trabaja con nosotros, etcétera, etcétera. En realidad, así empieza uno a consolidar este estado de legalidad, ese estado que termina siendo estado de derecho, ¿no? Cuando son los políticos quienes lo ejecutan. ¿Y cuánto tiene que ver justamente ese respeto a la legalidad que en muchísimos casos no tenemos como sociedad con el hecho de quizá no sentirnos del todo incluidos en una sociedad? ¿A qué voy? Yo por ahí pago impuestos, pero recibo o una salud muy mala o no la recibo, tengo que pagar un seguro privado, la educación es deficiente, salgo de mi casa, me roban, es decir, no recibo todos aquellos servicios que tendría que recibir del Estado por pagar mis impuestos. Entonces digo, bueno, ¿qué tipo de sociedad es esta? Mejor, bueno, yo también soy uno más y le saco la vuelta a las normas. ¿Puede tener que ver con algo de eso? Yo creo que sí, ¿no? Porque hay un pacto social fracturado, ¿no? Acá en el Estado del Perú tenemos eso, o sea, tenemos una sociedad, tenemos un conjunto de personas que no se siente representada ni por la clase política, ni por los funcionarios, ni por las dinámicas propias del Estado y los servicios, y que son muchas veces derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que deben tener los ciudadanos y que este Estado traiciona una y otra vez a través de sus funcionarios. Actos de corrupción son también cuando los congresistas promueven leyes para favorecer a las mafias universitarias. Ese es el gran logro de un congresista que ahora está postulando a la presidencia del Congreso. Entonces, y nosotros como ciudadanos tenemos que estar alertas a esas otras formas de corrupción que son menos visibles, que a veces no se someten a la lógica del espectáculo, pero que son sumamente perniciosas, porque revertir eso cuesta muchísimo tiempo y estás traicionando justamente las expectativas de una educación de calidad de cientos de miles de jóvenes. Y a quienes más perjudica eso no es a la clase media, no es a la clase alta, es a los sectores más vulnerables, a los sectores con menos información, que son los que terminan en esas universidades de baja calidad y que terminan siendo estafados en sus pretensiones. Y ahora que, Marcel, comentas el tema de las expectativas, no evito pensar en todos aquellos gobernantes que en algún momento generaron muchísima expectativa. Ojo, no solo hablo de Pedro Castillo, hablo en general de Alejandro Toledo en su momento. Hoy se encuentra en los Estados Unidos en medio de un proceso de extradición. Recordarán ustedes, luego de lo que significó pues, el decenio de Alberto Fujimori, la expectativa que generó en su momento la marcha de los Cuatro Suyos. ¿Cuán moralmente también estamos golpeados los peruanos, donde había mucha expectativa por una lucha contra la corrupción, para luego terminar diciendo, mira, todos son iguales? Todo modelo de integridad tiene como
punta de lanza el liderazgo, ¿no? de la persona que dirige una entidad o que dirige en este caso el Estado, ¿no? Es importante para definir una cultura de integridad, una cultura de respeto a la legalidad, que los líderes asuman esa cultura y que la representen y que de alguna manera enseñen a la población de que ellos son también transparentes y son también éticos y tienen una cultura de respeto a todas estas cosas que hemos venido señalando, ¿no? Como la legalidad, por ejemplo, ¿no? Y el respeto al ciudadano en general. Me parece que el ejemplo es importante para definir una cultura de legalidad, una cultura de integridad en el país, ¿no? No sé qué opinas. Sí, de acuerdo en gran parte, pero también pienso que no hemos sido capaces de construir una narrativa que integre a todos, ¿no? Sí. Y entonces, claro, los presidentes finalmente muchas veces terminan actuando como sujetos individuales en pro de su beneficio privado, utilizando, digamos, un discurso político y fondos públicos, como los casos de los últimos presidentes en el Perú, con mayor o menor, digamos, en mayor o menor grado, ¿no? Y eso el ciudadano lo ve. Y eso el ciudadano a veces se puede producir, digamos, una representación negativa, ¿no es cierto? Sí. Porque, claro, al ver que hace eso el presidente, el ciudadano se siente legitimado para seguir haciendo lo que también hace en la microcorrupción. Entonces se produce una identificación perversa, más bien, que es un círculo que es muy difícil de romper. Y varias verdades, ¿no? El problema no es solo de presidentes, es de gobernadores regionales, alcaldes y institución pública a la que vayamos, no todas evidentemente, pero la gran mayoría está pues plagada por este tema. Pero además está el poder económico. Sí. Eso es a veces lo que no se dice, sí, ¿no? Porque hay intereses económicos que se benefician de este estado de cosas de un Estado atravesado por la corrupción. Y entonces acá para bailar un tango necesitas dos personas, ¿no? Entonces, claro, no es una suma de actos inmorales de funcionarios. Hay también, ¿no?, un conjunto de intereses económicos claramente definidos que se benefician abiertamente de este estado de corrupción generalizado. Y hemos sabido, cerrar capítulos, cerrar etapas en cuanto a la corrupción, dado que Marcel menciona el tema del poder económico. Los corruptores son necesarios para que haya corruptos. Me pongo a pensar nuevamente, caso Lavallato, que involucró una serie de gobiernos, autoridades regionales, municipales, funcionarios de medio, alto nivel y empresas muy grandes, empresas peruanas y españolas y brasileñas muy grandes. Además de Odebrecht, nuestras empresas realmente, digamos, han sido juzgadas como deberían. Parecen oportunidades perdidas, ¿no? La gran corrupción de los 90s y la transición con Paniagua era una promesa de un cambio. Luego, cuando se descubre todo el caso Lavallato, que no se descubre ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? Salta en Estados Unidos. Y ahí los demás nos vimos involucrados en estas investigaciones. Parecía también que se iba a dar un cambio en esta situación, pero lamentablemente estos hechos se han seguido sucediendo. Y es más, ¿no? Me parece que incluso algunas reglas implícitas, como por ejemplo que el presidente elegía a los más destacados o a los que no tenían antecedentes, incluso esas reglas que eran más o menos cumplidas por todos los presidentes, ya se han dejado de lado, ¿no? O sea, ya no necesariamente la persona es una persona íntegra. Se han elegido ministros con antecedentes, investigaciones penales complicadas, serias, y además no siempre los más preparados, ¿no? Tanto así que había un ministro que decía que estaba capacitado para el puesto de ministro de Transporte porque tenía licencia de conducir, ¿no? Claro, increíble, ¿no? O sea, y eso nos permite, creo, ampliar un poco el foco, ¿no? Porque la corrupción está ligada a muchos otros procesos que pueden parecer en principio lejanos. Por ejemplo, esta guerra al mérito, que es y esta desconfianza del conocimiento especializado, es un fenómeno global. Es un fenómeno global que está ligado también a crear mayores condiciones para que la corrupción siga avanzando y siga modelando los estados, como dije al inicio. Y eso es terrible. Lo que tú acabas de mencionar me parece un ejemplo fantástico porque te revela cómo, digamos, cada vez se puede avanzar más hacia ese foso tremendo que es la corrupción y que es el final, digamos, del bien común, que debería ser el propósito de la política.
Es decir, esas ideas básicas, digamos, que hoy suenan tan alejadas desde nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Que los políticos están ahí para construir un bien común para todos, para combatir las desigualdades, para aumentar los derechos de los ciudadanos, y vemos todo lo contrario. Y eso ha sido posible justamente por este predominio de prácticas corruptas que ha ido minando y socavándolo todo, ¿no? Y entonces ya no importa que una persona sea pues un especialista en algo, ¿no? Lo que importa es que es mi amigo y entonces lo voy a poner de ministro. Y si me ayuda a encubrir algunos delitos, mejor, ¿no? Esa es la lógica. Y bajo ese punto, ¿no? Y haciendo una retrospectiva de los últimos años, nos hemos vuelto más corruptos, menos corruptos, más permisivos, menos permisivos. ¿Cómo ha evolucionado en todo caso la corrupción en las últimas décadas en un país como el Perú? Creo que hemos perdido también la capacidad de ilusionarnos, ¿no? De esperar líderes que representen ideales, y los ideales de un Estado de Derecho, de un Estado de bienestar, ¿no? Esa ilusión creo que la hemos venido perdiendo y este sistema político se retroalimenta, ¿no? Entonces son partidos políticos que se convierten en clubes, que cierran las puertas de la democracia partidaria, ¿no? En la elección, digamos, universal de candidatos más idóneos, ¿no? Se convierten en los mismos y estos mismos acogen a actores similares que terminan retroalimentando este sistema, ¿no? Que perverso, chato, ¿no? Mediocre, ¿no? Donde todo puede ser comprado, ¿no? Donde todo tiene un precio y por lo tanto la ciudadanía y un horizonte político, ¿no es cierto?, cabal, termina diluyéndose, ¿no? Y el desengaño es lo que termina imponiéndose, ¿no? Y creo que parte de este desánimo político por enfrentar la tremenda crisis que vivimos tiene que ver con esto, ¿no? Un desgaste que viene de muchos años atrás y en el cual ya sentimos que prácticamente toda batalla es inútil, ¿no? Contra este orden que termina imponiéndose por doquier. Los partidos políticos acusados de organizaciones criminales, los partidos políticos dependiendo de la billetera de algún magnate. Entonces, ¿qué cosa es la política? ¿Por qué voy a sentirme yo representado por estos políticos o por la democracia misma? Porque lo que finalmente está en juego es que la democracia se está resquebrajando, porque nuestras instituciones se van arruinando, el Poder Judicial, la prensa misma, ¿no es cierto? Y tantas otras. Dentro del Latinobarómetro, revisaba un poco las cifras, veía que la institución que era considerada más corrupta por los peruanos era el Parlamento, ¿no? Que el 91% de los peruanos consideraba que los ciudadanos cumplían poco o nada la ley. El 91%. Eso te habla ya de una sociedad casi anómica, ¿no? Y cuando eso pasa, lo que mencionas, Sí. ¿qué riesgos se abren paso? Porque claro, si tienes una sociedad que en su mayoría no cree en los políticos e incluso no cree en el sistema, porque el sistema es corrupto de por sí, ¿qué consecuencias, qué riesgos puede acarrear una situación de ese tipo? Lo que vamos viendo, ¿no? Tolerancia a la corrupción, desinterés por la cuestión pública, por el sistema político, elecciones que dan resultados que a todos nos sorprenden, ¿no? Por las personas que se eligen, ¿no? Incluso se han estado lanzando, felizmente que algunas candidaturas se han caído, ¿no? Personas que han pasado por prisión por delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Felizmente que algunas candidaturas se han caído, pero en otros casos a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales sí están prosperando algunas candidaturas de personas que tienen investigaciones serias por casos de corrupción, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo lo dijo, ¿no? El 21 de julio, antes de que asume este gobierno, ¿no? Era importante que el presidente encarne la lucha contra la corrupción y se distancie de los investigados por corrupción que lo venían rodeando o cercando, ¿no? Pero hemos visto lo que está sucediendo. Bueno, además de eso, ¿no? La votación que se registró, sobre todo en primera vuelta, quizás es la prueba
más clara de el desánimo de la población, porque yo insisto con la cifra que me parecía llamativa, no gana Pedro Castillo, no gana Keiko Fujimori cuando pasan a la segunda vuelta. Quien gana esa primera vuelta es el voto blanco y el nulo, es decir, la gente en su mayoría, incluso sumando las votaciones de ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta, eran más los que votaban por el blanco o el viciado, por nadie. Supuesto. Esta generalizada desconfianza del sistema político y finalmente del modelo político, que es lo más grave, de la democracia. Tú decías, ¿qué provoca? Yo creo que provoca dos procesos que pueden parecer distintos, pero que finalmente van en la misma dirección. Por un lado, un individualismo en el cual todo vale, lo que yo necesito es conseguir el objetivo, sí, y para eso lo que haya que hacer se hace y no me importa. Pero por otro lado, está provocando este tipo de regresiones a comunidades tradicionales. Y entonces uno entiende allí por qué este arco conservador, político e ideológico, está ganando terreno, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se considera que esta democracia liberal pues, no satisface cabalmente sus pertenencias, su sentido de comunidad. Y entonces, ¿dónde lo encuentran? En los fundamentalismos religiosos, en los fundamentalismos étnicos, en la xenofobia, etcétera. Entonces, por supuesto que es muy peligroso lo que estamos viviendo. Ahora, sonamos bastante pesimistas, pero o realistas, lamentablemente. Pero, a ver, en este año de gobierno, el presidente Pedro Castillo, con 5 investigaciones además abiertas por diversos casos, ¿sienten que las cosas pueden ir mejorando? ¿Qué sería lo positivo dentro de tanto fango? Qué terrible pregunta. Nos parece, bueno, como Defensoría del Pueblo hablo, que hay una sucesión de hechos negativos, ¿no? Hay una sucesión, el presidente está investigado, ya tiene 5 investigaciones abiertas y lamentablemente cuando ha podido dar alguna señal importante, como por ejemplo en la constitución de este equipo policial que iba a apoyar el equipo de fiscales de lucha contra la corrupción del poder, termina removiendo al ministro un día después, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles nos hacen ver de que cada oportunidad donde él ha podido apuntalar una decisión correcta de alguno de sus funcionarios, él ha tomado la decisión equivocada, ¿no? Y nos parece que esta sucesión de cosas negativas no va a cambiar o no vemos visos de que mejoren, ¿no? Bueno, muchísimas gracias para ambos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muy interesante conversación. Y bueno, es lamentablemente el escenario que nos toca vivir el día de hoy como sociedad. Marcel Velázquez, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Mario Atarama, adjunto de la lucha contra la corrupción de la Defensoría del Pueblo, nos han acompañado. Tenemos que hacer rápidamente una pausa, pero venimos para hablar de otros sectores sumamente claves: educación, salud. ¿Qué se ha hecho en este primer año del gobierno del presidente Pedro Castillo?